Punto de Encuentro es un espacio para pausar, escucharnos y reconectar con lo que realmente importa. Es ese lugar para reencontrar nuestras ganas, nuestra esencia más allá de la maternidad. Aquí nos sentimos seguras, libres y acompañadas. Es un espacio para conversar, aprender y sobre todo recordar que no estamos solas. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Aquí nuevamente nosotros en Punto de Encuentro. No estábamos perdidas, estábamos de parranda. Pero bueno, hoy venimos a hablarles de un tema que está en boga hace 2 o 3 semanas. Está como en todas las redes sociales. Quien no tenga un teléfono, es imposible que no le haya salido este tema en algún reel, en algún TikTok, en algún post de Instagram. Y estamos hablando de la fulana, el movimiento de Terians. Y bueno, hoy venimos desde esta mirada, no solamente como coach, que trabajamos con adolescentes, que estamos muy abocadas a eso, sino también genuinamente como madres, ¿no? Plantearles un poco cuáles son esas inquietudes que pudieran tener ustedes, que tenemos nosotros, y bueno, si es posible dar algunas herramientas desde nuestro conocimiento y de nuestra experiencia de cómo manejar este tema, en caso de que se nos presente algún día un hijo que quiera quedarse disfrazado después de carnavales o después de Halloween de algún animal, lamentablemente. Pero bueno, poniéndole seriedad al asunto, ¿de qué se refiere Terians? O sea, ¿qué significa Terian? Terian significa animal, ¿ok? Desde el punto de vista lingüístico, significa animal. Y esto es, de alguna u otra manera, un movimiento o un modelaje que ha surgido entre jóvenes o adultos jóvenes, adolescentes o adultos jóvenes, perdón, para a relacionarse o convivir ahora en la sociedad de una manera distinta. Y entiéndase esto como reconociéndose o sintiéndose que están representados o que son algún tipo de animal. Empezó este movimiento específicamente en algunas ciudades de Argentina, Uruguay. No ha sido todavía masivo, pero lo que sí lo está haciendo masivo es las redes sociales. Es este movimiento o esta ocupación, preocupación en algunos casos, tanto de la rama de la psicología, de los psicólogos, de las personas que trabajamos con adolescentes, como es el caso de Lisa y mío, pero también genuinamente de los papás. En estos días me hacían una entrevista y me decían, bueno, pero debe ser bien heavy de repente que tu hijo un día esté en la sala saltando en 4 patas y con una cola y unas orejas, ¿no? Es cierto. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de eso, Lice. ¿Qué te ha pasado a ti? ¿Cómo te enteraste de este movimiento? ¿Y qué sentiste cuando viste esto por primera vez? Mira, yo estaba, cuando tú me dijiste, vamos a hablar de esto, a ver, ¿qué es lo que hace diferente ahorita estos movimientos o como tú dices, las distintas cosas que van saliendo en la sociedad? Es esa viralidad que se le da de repente, ¿no? Porque si esto hubiese pasado, no sé, 10 años, 15 años atrás, coño, uno no se entera de esta manera, o sea, pero de repente, de un día para otro, empezó a salir ese poco de materia y yo, pero ¿qué es esto de Terian? Terian, que si animal, que si no animal, que si me identifico, que si no me identifico, que si soy un perro, que si soy un gato. Y yo, pero ¿qué es esto? Y es ese aspecto otra vez de lo que son las redes sociales y de cómo nosotros, algo que pasó en Argentina, me puedo enterar en el momento, o sea, algo que comenzó, digamos, en Argentina, en Sudamérica, yo me puedo enterar en el momento estando aquí en Norteamérica. Entonces, claro, así como nosotros nos enteramos como padres y como madres, eso también obviamente se va a ampliar a los chamos, a los jóvenes que obviamente están en las redes sociales. Entonces, yo estaba tratando de investigar un poco eso, qué significa. Entonces, eso es animal, animal salvaje, o sea, significa eso, viene como el griego de bestia, animal salvaje. Y lo que dicen es que el joven que se dice llamar un terian es porque se siente a nivel interno y psicológicamente como que él es un animal. ¿Ok? Ahora, viéndolo otra vez, quizás un poquito más de la parte de maternidad, ¿no? Y de lo que sucede dentro del hogar. Una cosa es que tú tengas no sé, digamos que bueno, lo que pasa es que claro, se combina todo porque también cuando hablamos del tema del maquillaje, de lo de, ¿te acuerdas? Ujú.
cosas de la cara que se van poniendo las niñas, no sé qué, porque claro, esto es algo que te van invadiendo Te las va como redes, chupando, te va como como absorbiendo. chupando y esto es lo que está de moda, esto es lo que se está moviendo. A mí me está sucediendo ahorita con Fabiana. Fabiana tiene 13 años y claro, ella ya quiere como que empezar a vestirse de cierta manera. Ella tiene muchas amigas que son mayores que ella, entonces claro, ella se quiere empezar como a adecuar a eso y yo como que, ¿qué? Tú todavía tienes 13 años, pero ¿hasta cuándo uno puede ir en contra de? Ahora, ya un tema como este, y lo digo yo ahorita como mamá, un tema de que alguien viene y me dice que se quiere identificar, que es un terian, que él es un lobo, que es una gata, que es un perro, y se pone a actuar de esa manera. Yo siento mucho ahí que tiene que existir un límite, tiene que existir una guía, tiene que existir mira, o sea, una especie no sé si reprimenda, no sé cuál es la palabra, en casa. Lo que pasa es que nosotros somos esta generación y nosotros lo hemos hablado mucho ahorita, que estamos como en este medio, o sea, en un medio. Entonces, es un extremo, ¿no? Nos fuimos de padres, quizás nuestros padres o nuestros abuelos, una educación demasiado estricta, demasiado limitativa, pero rigurosa, entonces una vaina de que no hay límites, de que la crianza Mm, respetuosa se malinterpretó ese término de crianza respetuosa, entonces ahora no hay límites, entonces ahora hay que entender todas las emociones, los sentimientos y dejarlos fluir, porque entonces es la manera. No, amigos, amigas, o sea. mm. Nosotros como padres, como madres, tenemos que poner límites. Nosotros como padres, como madres, tenemos que traer el balance. ¿Ok? Entonces, que un niño, una niña venga y te diga mañana, hoy, que quieres un perro, coño, eso no es lo normal, eso no es lo natural. Entonces, tú no puedes agarrar y decir, porque yo lo estaba viendo, pero, ok, déjame ver, déjame preguntar a ChatGPT, déjame ver en Google. Entonces, tienes que, es algo normal de la adolescencia, que ellos están No, buscando su identidad. Coño, una vaina es que tú estás buscando tu identidad como un ser humano, tus características, ujú, tus habilidades y otra muy distinta que tú quieras y aparece un animal. ¿Ok? sí. Entonces De hecho, ahí. Ujú. sí, es absolutamente verdad lo que estás diciendo, Elisa, y es bien importante destacar, ¿ok? Primero, no hay un diagnóstico psicológicamente, no hay un diagnóstico que a ti te digan, tú estás diagnosticado como un Terian. O sea, porque tienes un factor de identidad, tienes un problema de disociación de personalidad. Eso no está así, ¿ok? Y está estudiado porque obviamente ya este tipo de tendencia o este tipo de movimiento ha sido como más recurrente y obviamente el mundo de la psicología ha llevado a que se hagan estudios ya como mucho más al día, mucho más actualizados y no esperar a que sea una tendencia que suceda. Y bueno, o sea, se hizo un estudio de esto y se dice que, bueno, el 50% de los casos están relacionados a las personas que se identifican como Terian o que tienen algún tipo de desviación relacionado con esto, está relacionado con casos clínicos, ¿ok? Casos clínicos que refieren a alguna enfermedad, pero como no está diagnosticado y no está un checklist de que esto es un diagnóstico de Terian, estas patologías o este factor clínico que está relacionado con este tipo de personas, es importante destacar que está considerado dentro de tres cosas, dentro de tres ámbitos. Primero, puede ser que sean personas que estén dentro del espectro de autismo. Puede ser personas que sean bipolares, que eso sí es un diagnóstico psiquiátrico. Y también puede ser relacionado con un tema de esquizofrenia. ¿Ok? Entonces, es importante destacar que no necesariamente todos los casos están relacionados a un modernismo o está relacionado a un sentido de pertenencia, porque el otro 50%, que no es un caso clínico, está relacionado con ese tema de tendencias sociales o relacionamiento social. ¿Y por qué surge esto y este 50%? Porque es importante destacarlo y entra en cabida lo que tú estás diciendo. Porque primero, como familia, como núcleo familiar, como sociedad, nos empiezan a dar indicios, ¿ok? Hay algún tipo de generalizaciones cuando, por ejemplo, vemos niños retraídos o jóvenes retraídos, introvertidos, que no se sienten como el común denominador y empiezan a minimizarse. Hubo también el caso de los IMOs, que son aquellos niños que se vestían todos de negro y que consiguieron en las redes sociales un movimiento que los abarcó, que los trajo así, y entonces, bueno, empezaron a crear retos entre ellos, que eso también después llevó a tendencias ya sí al nivel mundial avasallantes, porque bueno,
estas personas a través de las redes sociales tenían retos para quitarse la vida, que te ayudaban, que te incitaban, porque bueno, no perteneces a esa mayoría, perteneces a esta minoría y por lo tanto te mereces, yo te puedo dar indicaciones para tú acabar con tu vida. Entonces, ¿qué es importante? Que cuando nosotros empezamos a escuchar de que hay alguna sintomatología relacionada a falta de sociabilización y principalmente con sus pares, porque nosotros los padres en determinado momento en la adolescencia dejamos de ser ese referente y eso está bien, eso es absolutamente válido. Pero si esa falta de comunicación, de relacionamiento es con sus pares, ahí es donde empieza a surgir este tipo de necesidades de pertenecer a una minoría que tampoco es aceptada dentro de sus pares. Entonces ahí yo empiezo a tener esta divergencia o estas diferencias con relación a un todo y donde yo como padre, yo como personas responsables de la crianza de esos adolescentes, yo tengo que tener un límite, yo tengo que saber hasta dónde verdaderamente yo tengo que aceptar, hasta dónde tengo que empezar a decir, ay, él es que está en su mundo. Esa frase que a mí me revienta cuando los papás me lo dicen, no, es que él está en su mundo, él está en su cuarto, él está, ay, tú sabes que él está ahora en lo suyo, pero lo Ujú. suyo también te pertenece, porque tú en este momento tienes que ser su puerto seguro, donde surjan esas inquietudes y te pregunten a ti y no vayan a su referente ahorita principal, que son las redes sociales. Ah, listo, yo en algún momento sentí que me siento un perro, me voy a ir por este movimiento. No, es decir, mira, mamá, me está costando hablar con mis amigos, no tengo tema de conversación, no tengo amigos, no me hallo en un círculo, no me identifico, necesito ayuda. O uno como padre, más que te la pidan, porque a veces también cuesta que ellos mismos lo identifiquen, uno ver por qué tanto tiempo a solas, qué pasa que no socializa, qué pasa que no comparte, qué pasa que solamente están en los videojuegos, que su manera de relacionarse es únicamente con la tecnología. Todo eso son síntomas que nosotros como padres tenemos que ver y que tenemos que atacar para evitar exactamente lo que tú dijiste, irnos al límite de ser los papás nice, que todo lo permitimos, que no hay límites, y comienza lo que está muy mal entendido lamentablemente, que es ese fulano libertinaje. El libertinaje es hacer sin consecuencias, es accionar sin responsabilidad. Entonces es bien importante que nosotros estemos conscientes de que esto tiene repercusión en nosotros, en nuestro vínculo, en ellos mismos y en la sociedad. Y en la Entonces, sociedad. El problema, Lid, es cuando empezamos a normalizar lo que no es normal. uh-huh, ¿Entiendes? Porque no es, todo lo que tú dices anteriormente, que bueno, como adolescente me empiezo a alejar un poco de mi mamá y mi papá y empiezo a buscar esa identidad en mis pares, empiezo a tener esos comportamientos de rebeldía que están como que testeando el límite, qué tanto puedo, qué tanto no puedo, ya no soy este niño, me estoy convirtiendo en adulto, todo eso es normal. Es normal que ellos quieran ya pasar un poco más de tiempo otra vez con sus padres y quizás un poco más de tiempo solos que en familia. Está bien, eso es normal. Lo que no es normal es que venga tu hijo y te diga, yo hoy me identifico como un perro. ¿Entiendes? Y entonces que no nada más eso, sino que, por ejemplo, yo tengo una amiga aquí que es maestra. Entonces, si el chamo agarra y ella le dice algo, él empieza y que, wow, wow, entonces ella tiene que, ok, asumir que el chamo hoy es un perro. Entonces la maestra, tú eres un perro. No, o sea, uh-huh. estamos alimentando trastornos, porque esa es la realidad. Absolutamente. Eso es Esa un es, trastorno, porque ajá, fíjate que tú me lo dijiste, bueno, está en un 50% es esquizofrenia, bipolaridad, ok, eso es un trastorno psicológico. correcto. Es un caso Tengo un clínico. problema. Entonces, mi labor como padre no es agarrar y decir, ok, déjame ver, está bien, déjame, hoy acepto que eres un perrito. No, mi labor como padre es ir a un especialista, ¿verdad? En este caso, un psicólogo, un psiquiatra, un coach, lo que sea, que se encargue de identificar, de ver de dónde viene ese trastorno y vamos a resolver este trastorno, vamos a ayudarte a superar o a tratar este trastorno, no normalizar. Y de Correcto. repente aquí tenemos una sociedad llena de chamos de que un día hoy se identifican con una cosa, con otra cosa, porque no los estamos ayudando, todo lo contrario, es lo que tú dices, es para la sociedad y lo estamos viendo en el mundo de hoy. Estamos viendo cómo se están normalizando cosas que no son normales y eso está trayendo consecuencias nefastas, devastadoras a la sociedad porque estamos tapando con una
bandera de inclusión, de Absolutamente, entendimiento, una cuestión que es psicológica, que es exactamente. otra vez un trastorno. ¿No? Entonces, Y que tenemos que tomar atención y no simplemente, o sea, como dejarlo pasar y construir entonces, ay, ese movimiento de los Terian. No, yo creo que es importante eso. También, Lice, y han habido comentarios, a mí me pasó al principio cuando empecé a ver todo este movimiento, las respuestas a los casos, ¿sabes? Las respuestas de las personas comunes y corrientes como tú y como yo. No, sáquenlo de la casa, pónganlo a vivir en la casa de los perros, pónganle la comida a los gatos. Yo digo, ok, eso visceralmente lo entiendo perfectamente, o sea, que de repente tú veas que esa rebeldía se transforme en algo que te va a lograr sacar a ti como padre los tapones, porque ya probablemente está buscando una manera de decirte a ti, yo no me siento bien, no me siento bien socialmente, no me siento bien con mis pares, y bueno, tengo llamar que la buscar la atención. minoría, tengo que buscar la minoría para tener visibilidad. Pero que es importante que también no seamos tan radicales, porque vuelvo e insisto, el 50% de los casos de estas personas que tienen problemas de socialización con sus pares viene relacionado con casos clínicos. Entonces, eso es un síntoma que tenemos que atacar. Entonces, yo lo que llamo a siempre comprender es, empecemos a consultar desde cuando estás sintiendo esto, qué te hizo sentir esto, qué te llamó la atención, qué te parece que podemos discutir sobre esto, qué te llevó. O sea, más que A la raíz. señalar, exactamente, más que señalar las consecuencias, porque estamos quizás tapando una patología o una enfermedad psiquiátrica por un rechazo a lo que pudiera ser algo que pudiera transformarse, como lo estoy diciendo, en una persona bipolar, en una persona, y que nos está dando señales tempranamente. Entonces también sería un acto de irresponsabilidad decir que por la rabia que nos genera, y vuelvo, insisto, soy empática como mamá, que yo me volteé un día y digo, ya vaya, ¿este qué le pasó? No se quitó el disfraz y se quedó pegado. Porque, y by the way, como tú también lo decías, nosotros nuestros padres, ajá, tú te disfrazabas de bailarina, te disfrazabas de Supergirl, te disfrazabas no sé, de la Bella Durmiente y tú no te ibas a quedar durmiendo todo el día después, ay, que yo soy la Bella Durmiente toda Exacto. la vida. Yo no soy Supergirl y me quedo y me voy a tirar de un palo. Y me No, va a o sea, tirar una vaina porque voy a volar, exacto, me identifico como, y sí, es exactamente eso que tú estás diciendo. O sea, así como yo me identifico hoy con un perro, yo voy a dejar que el chamo agarre y ladre, ¿verdad? Y tome agua del piso. Voy a dejarla que mi hija diga, "Ay, yo soy superwoman y entonces voy a volar y que se tire de la verga para eh, volar". O sea, exactamente. Entonces, por eso digo que hay que ver muy cuidadosamente qué hay detrás de eso, si es efectivamente un tema de personalidad, de descubrimiento del yo por aceptación, así sea en un grupo minoritario, o si obedece a algún otro tipo de sintomatología relacionada con un caso clínico que estamos dejando de ver. Entonces, desde ahí es un poco ese mensaje que queríamos compartir hoy, ser muy empáticos con los papás, también saber que no es que podemos callar cada vez que nuestros hijos vengan con esos disparates, porque ahí tenemos que ir a la raíz y no es castigar, no es decir, ah, usted se crea un gato, listo, váyase para afuera a comer, como agarre agua del chorro y a comer pepita. No, ujú. tiene que ver con, ya va, ¿qué es esto? ¿De dónde surgió esto? ¿Cómo te sentiste tú? ¿Qué te llamó la atención? Porque efectivamente ellos tienen que ver que su voz es escuchada, que su voz tiene cabida en nosotros. Porque así como es esto, el día de mañana también pueden haber otros movimientos, como les dije, el tema de los imos, el tema en su momento del tema de la ballena azul, ese movimiento que hubo de esas personas que se dejaban llevar por alguien que los guiaba para ver una ballena azul y les ponía retos. Al final eso llevó lo que estaba detrás de eso era una patología de unas personas bipolares. Entonces, tener cuidado con eso y no creer que esta normativa de minimizar lo que nuestros hijos sienten es porque, bueno, porque las redes sociales se lo está comiendo. No, también tenemos que tener mucho cuidado en saber dónde está esa línea en que se cruza de un tema de rebeldía a un tema de, efectivamente, un caso clínico. ¿Ok? Entonces, bueno, eso era un poco lo que quería compartir Eh, Hay que contigo. estar informado, es lo que tú dices, estar informado. Exactamente, ¿Qué es realmente lo que se espera de un joven adolescente y qué es lo que no? Y es lo que tú dices, o sea, cualquier tipo de adicciones, cualquier tipo de comportamiento extraordinario, correcto. es extra de lo ordinario,
tiene una razón de ser, que es lo que tú estás diciendo. Entonces, eso es un síntoma, es una llamada, Señal. con un grito, una señal. Vamos a ir a lo que realmente está causando estas ganas de lo que sea. Revisemos también el entorno, qué le estamos ofreciendo nosotros en la casa, qué están viendo, por qué necesitan ellos sentir que pertenecen de esta manera. Entonces, es tomar, otra vez, informarnos de que Ujú. nosotros, y tenemos muchos episodios con respecto a lo que es normal y lo que no es normal en la adolescencia. Eh, Ahorita hay demasiados recursos para saberlo. Y otra vez, no es el extremo de, como tú dices, de, ok, entonces te sacas, duermes allá afuera y haces pupú afuera en el jardín, y tampoco es, yo te entiendo, esto es lo normal, Ujú. dejarlo que se exprese como un perro. No, nuestra responsabilidad como padres es esa guía, ese límite, ese modelaje, y ver cuál es la raíz. Y si yo como mamá, yo como papá no me siento capacitado de, existen muchísimos profesionales que están ahí al alcance para ver, ir más allá de un problema que puede ser ahorita pequeño y que después se va a ir desarrollando aún más y se convierte en algo que después, como tú dices, no vamos a poder, a ver, con las consecuencias de esa situación. Llega para una Correcto. depresión o cualquier cosa. Entonces, sí, definitivamente este tipo de movimientos, este tipo de cosas de moda, de que se hacen virales, tienen una razón y se Ujú. hacen virales por algo. Hay que chequear dentro de nosotros, dentro de nuestro entorno, del círculo que estamos, de los mensajes, qué estamos recibiendo, qué estamos permitiendo y qué es lo que le está sucediendo a nuestros hijos, de por qué ellos se están dejando llevar por este tipo de cosas que otra vez no son normales. Tenemos que dejar de normalizar este tipo de comportamientos que no son normales y que no son naturales. Así mismo es. En estos días, y para cerrar, quiero compartir una frase que dijo un psiquiatra que estaba explicando este movimiento, un psiquiatra argentino, por cierto, y decía, la adolescencia tiene muchos gritos del silencio y ese silencio habla. Eso me cayó, o sea, me pareció tan profundo y tan genuino, porque a veces no queremos interpretar ese silencio y a veces ese silencio nos está gritando. Entonces, escuchemos a nuestros hijos y busquemos el momento para prestarle atención a esas señales que siempre nos dejan. Así que bueno, una vez más, estamos aquí para decirles que no están solos, que estamos acompañando, que estamos en la actualidad, que estamos aquí esporádicamente, a veces más frecuente, a veces menos, pero estamos aquí en el mismo punto de encuentro, en la misma ubicación y manteniéndonos en contacto para poder actualizarlos y también hacerles saber que no están solos y que transitamos este mundo para hacer este mundo un lugar mejor. Nos vemos en un próximo episodio de Punto de Encuentro. Bye.